Can Yaman la ha liado parda con lo de Demet Özdemir. Y no es por el ex, que ya sabemos que tienen una historia, sino por algo que me pone los pelos de punta. Poca broma con lo que se está diciendo, es gordísimo. Mira, todos sabemos que Can y Demet tuvieron su momento. Un lío de esos que hacen historia en Turquía. Y sí, la ruptura no fue precisamente de las más bonitas. Hubo rumores, hubo indirectas, lo típico, vamos. Pero ahora ha salido algo que, Veréis, me ha llegado un chisme de esos que duelen, y lo digo de verdad. Parece ser que Can Yaman ha estado haciendo algo, o mejor dicho, mostrando algo, que incomoda muchísimo a Demet. Algo que la avergüenza, y no poco. Y no hablo de que salga con otra. Eso es pan de cada día en el mundo de las celebrities. Lo que yo creo que está pasando, y esto es mi teoría, es que Can está intentando dar una imagen de sí mismo que no le gusta nada a Demet. O peor, está sacando a la luz detalles de su relación que Demet prefiere que se queden enterrados. Piensa en ello, si tú has tenido una relación y luego tu ex empieza a hablar de detalles íntimos o a mostrar algo que te representa de forma que no te gusta, ¿no te daría vergüenza? Pues igual. Muchos dicen que es porque Can quiere recuperar a Demet, que está intentando llamar su atención de forma desesperada. Pero yo sospecho otra cosa. Sospecho que Can, sin querer, está exponiendo una faceta suya que Demet, en su momento, quiso ocultar o que simplemente no encaja con la imagen que ella proyecta ahora. Para ser honestos, Can Yaman es un tipo, digamos, pasional. Muy enérgico. Y a veces esa energía se traduce en cosas que a otros les pueden resultar un poco, demasiado. Y si Demet es una persona más reservada o que cuida mucho su imagen, entendería perfectamente que algo así le molestara. Imagina que tu ex empieza a contar anécdotas de vuestras citas secretas, o a subir fotos de momentos muy privados que tú jamás querrías que vieran la luz. Eso es para querer desaparecer. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿qué es exactamente lo que está haciendo Can? No me preguntes los detalles específicos porque los chismes, ya sabes, a veces se tergiversan. Pero lo que sí me llega es que tiene que ver con su comportamiento público o con lo que comparte en redes sociales. Algo que de alguna manera, está ligado a su tiempo juntos. Podría ser, por ejemplo, que Can esté reviviendo momentos de su relación de una forma muy efusiva y pública, y a Demet eso le parece inapropiado o le trae recuerdos que prefiere olvidar. O quizás está hablando de cosas que ocurrieron cuando estaban juntos, y que para él son anécdotas graciosas, pero para ella son detalles que la ponen en una situación incómoda. A ver, que cada uno vive su vida, pero cuando hay una historia detrás, estas cosas se notan y duelen. Y lo más jugoso es que se dice que esta vez, Can la ha liado más que nunca. Que lo que ha hecho ahora es algo que de verdad ha cruzado una línea para Demet. Y que por eso ella está intentando distanciarse aún más o simplemente ignorar todo lo que venga de él. Es como si él estuviera gritando mírame, mírame, y ella estuviera ahí, con las manos en los oídos, diciendo déjame en paz. Lo que yo creo que está pasando es que Can, en su afán por ser el centro de atención o por dejar su marca, está cometiendo errores que le afectan a nivel personal y profesional, y sobre todo, le están haciendo enemigos donde antes tenía aliados. Y si esa persona es Demet, que encima tuvo una relación importante con él, el golpe duele doble. ¿Creéis que esto es solo una estrategia de Can para volver a estar en la palestra mediática, o de verdad está intentando reconectar con Demet de una forma, digamos, peculiar?